La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. Querido o querida quien seas, tuve muchas oportunidades para hacer algo de mi vida y las desaproveché todas y cada una de ellas. Gracias a mi descuido y mi mala suerte, el mundo ha tirado la toalla conmigo. Así que tiene todo el sentido que yo tire la toalla con él. Si sintiera que es posible quedarme, me quedaría. Pero no es así. No puedo quedarme. Hago la vida peor a los demás. No tengo nada que dar. Lo siento. Trátense bien entre ustedes. Adiós. Nora. Las 0 horas. En un primer momento, la niebla era tan espesa que no se veía nada. Poco a poco, distinguió, a un lado u otro de ella, una serie de pilares. Nora se encontraba en mitad de un camino flanqueado por una especie de columnata. Los pilares eran de un color grisáceo, como el del cerebro, con motas de azul resplandeciente. Los vapores se disiparon como espíritus que quisieran escapar sin ser vistos, y emergió de entre ellos, allá adelante, un contorno. Un contorno rectangular, sólido. El contorno de un edificio, del tamaño de una iglesia o de un supermercado pequeño. Tenía la fachada de piedra, del mismo color que los pilares, con una gran puerta central de madera y un tejado pretencioso, decorado con intrincado detalle, y un majestuoso reloj en el hastial. Los grandes números romanos pintados en negro. Sus manecillas marcaban medianoche. Altas y oscuras ventanas de arco ojival, ribeteadas de ladrillo, se abrían en la fachada principal, equidistantes unas de otras. Cuando miró la primera vez, le pareció que eran 4, pero un momento después vio que eran 5. Debía de haberlas contado mal. Como no había nada más alrededor y no tenía ningún otro lugar al que ir, Nora dio un cauto paso hacia el edificio. Consultó la pantalla digital de su reloj de muñeca. Las 0 horas. Medianoche, tal y como marcaba el reloj del edificio. Nora esperó al siguiente segundo, pero este no llegó. Fue acercándose al edificio, empujó la puerta de madera, traspuso el umbral, pero los guarismos de la pantalla no cambiaban. O algo iba mal en el reloj, o algo iba mal en el tiempo. Dadas las circunstancias, podían ser ambas cosas. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó. ¿Qué coño es todo esto? Quizá aquel lugar ocultase algunas respuestas, pensó mientras cruzaba el umbral de la puerta. El interior estaba bien iluminado, y el suelo era de una piedra de color claro, entre amarillo suave y color arena, como las páginas de un viejo libro. Las ventanas que había visto desde fuera no aparecían en el interior. De hecho, aunque solo se había adentrado unos pocos pasos, las paredes habían desaparecido completamente, reemplazadas por estanterías llenas de libros. Pasillos y pasillos de estanterías de suelo a techo se extendían perpendicularmente a un lado y otro de un amplio corredor central que Nora ya enfilaba. Se asomó a uno de los pasillos y contempló boquiabierta la aparente infinitud de libros. Había libros por todas partes, colocados sobre estantes tan delgados que parecían invisibles. Todos tenían el lomo de color verde, de tonos variopintos. Algunos eran de un verde lodoso de pantano, otros de un verde amarillento claro, otros de un esmeralda intenso, y otros del color lujuriante del césped en verano. A propósito del césped en verano, pese al hecho de que los libros parecían viejos, el aire de la biblioteca se sentía fresco. Transportaba un aroma a hierba exuberante y a aire libre, no al polvo que suele acumularse entre las páginas de los libros antiguos. Los estantes parecían prolongarse eternamente hacia un lejano horizonte que no llegaba a divisarse, convergiendo en el punto de fuga, como en los trabajos de plástica del colegio.
solo se veían ininterrumpidos por los ocasionales corredores laterales. Nora escogió uno de estos y se dispuso a caminar. Encontró una nueva intersección y decidió girar a la izquierda. Empezó a sentirse un poco perdida. Buscó una salida, pero no la encontró. Trató de desandar sus pasos hacia la entrada sin éxito. Al final, llegó a la conclusión de que jamás encontraría la salida de aquel lugar. Esto no es normal, se dijo a sí misma, buscando consuelo en el sonido de su propia voz. Esto definitivamente no es nada normal. Nora se detuvo y se acercó a una de las estanterías. No figuraban en los lomos ni títulos ni nombres del autor o la autora. Aparte de la diferencia en el tono de verde, la única variación entre unos y otros estaba en el grosor. Eran todos de similar altura, pero unos más voluminosos que otros. Algunos alcanzaban los 4 dedos, y lo sabía que parecían meros folletos. Nora extendió el brazo para sacar un libro. Se había fijado en uno de grosor mediano y un color oliva algo apagado. Parecía polvoriento y gastado. Antes de que pudiera extraerlo completamente de su lugar, oyó una voz a su espalda y dio un respingo. «Ten cuidado», dijo la voz, y Nora se volvió para ver quién estaba ahí. La bibliotecaria. «Por favor, debes tener cuidado». La mujer había aparecido de la nada. Vestía elegantemente y tenía el pelo corto y canoso y un jersey verde oscuro de cuello vuelto. Nora le calculó unos 60 años. «¿Quién es usted?». Antes de que hubiese formulado la pregunta, se dio cuenta de que ya conocía la respuesta. «Soy la bibliotecaria», dijo la mujer, con modestia fingida. «Esa soy yo, sí». Tenía un rostro de rasgos amables que a la vez denotaban una grave sabiduría. Llevaba el mismo pelo esmeradamente cortado que había llevado siempre, y su cara tenía el aspecto que Nora siempre había recordado. Ahí, delante de sus narices, tenía a la bibliotecaria de su instituto. «La señora Elm». La señora Elm esbozó una leve sonrisa. «Quizá». Nora recordó las tardes lluviosas jugando al ajedrez en la biblioteca del instituto. Recordó el día que murió su padre. La señora Elm le dio la noticia con mucho tacto, estando en la biblioteca. Su padre acababa de morir repentinamente de un infarto, en mitad de un campo de rugby, rodeado de los niños del internado en el que era profesor. Nora se quedó aturdida como media hora, mirando con la mente en blanco las piezas de ajedrez, la partida sin terminar. La realidad era demasiado dura para absorberla de un trago. La noticia no tardó, sin embargo, en golpearla de nuevo, esta vez desde el flanco y con más fuerza, sacándola bruscamente de la realidad que había venido transitando hasta ese momento. Se abrazó muy fuerte a la señora Elm y se echó a llorar con la cara hundida en su jersey de cuello vuelto hasta que se le desollaron las mejillas por la abrasión de las lágrimas y el tejido acrílico. La señora Elm la había sostenido entre sus brazos y le había acariciado la cabeza como un bebé, sin lugares comunes ni consuelos vacíos, sin nada que no fuera atención. Recordó la voz de la señora Elm, diciéndole en ese momento: «Las cosas irán mejor, Nora. Todo estará bien». Pasó una hora más hasta que la madre de Nora fue a recogerla. Su hermano iba en el asiento de atrás, como anestesiado. Había fumado, se notaba. Nora se sentó delante, junto a su madre, que conducía muda y temblorosa, y le decía que la quería, sin recibir ninguna respuesta. «¿Qué lugar es este? ¿Dónde estoy?». La señora Elm esbozó una sonrisa formal. «En una biblioteca, ¿cómo no?». «Esta no es la biblioteca del instituto. Y no se puede salir. ¿Estoy muerta? ¿Es esto la otra vida?». «No exactamente», dijo la señora Elm. «No lo entiendo». «Deja que te explique entonces».
La biblioteca de la medianoche. Mientras hablaba, los ojos de la señora Elm cobraron vida, centelleando como dos charcos a la luz de la luna. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca, dijo, y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras podido? ¿Estoy muerta entonces?, preguntó Nora. La señora Elm negó con la cabeza. No. Escucha atentamente. Estás entre la vida y la muerte, explicó, haciendo un vago gesto con la mano en dirección al pasillo y la distancia. La muerte está afuera. Bueno, pues ahí es donde debería ir, porque lo que quiero es morirme, repuso Nora, y echó a andar. Pero la señora Elm volvió a negar con la cabeza. La muerte no funciona así. ¿Por qué no? Una no va a la muerte viene a una. Parecía que ni siquiera morir se le daba bien a Nora. Era una sensación familiar, la de sentirse incompleta en casi todos los sentidos posibles, un rompecabezas humano sin terminar, una vida inconclusa y una muerte inconclusa también. Pero, ¿por qué no estoy muerta? ¿Por qué la muerte no ha venido a mí? Le he enviado una invitación. Quería morirme. Pero aquí sigo, existiendo. Sigo teniendo conciencia de las cosas. Bueno, si te sirve de consuelo, muy probablemente estés a punto de morir. La gente que pasa por la biblioteca no suele quedarse mucho tiempo, de un modo u otro. Cuando pensó en ello, y cada vez pensaba más en ello, Nora solo se sentía capaz de pensar en ella misma como contraposición a todas las cosas que no era, las cosas que no había sido capaz de llegar a ser, que eran muchas. Un lamento arrepentido se había activado en modo de repetición en su mente. No he sido nadadora olímpica. No he sido glacióloga. No me convertí en la esposa de Dan. No he sido madre. No he sido vocalista de Los Laberintos. No he sido capaz de convertirme en una persona verdaderamente buena o verdaderamente feliz. No he sido capaz de cuidar de Voltaire. Y ahora, para rematar, ni siquiera había sabido morirse. Era realmente lamentable pensar en la cantidad de oportunidades que había desperdiciado. Mientras exista la biblioteca de la medianoche, Nora, estarás a salvo de la muerte. Ahora bien, debes decidir cómo quieres vivir. Los estantes móviles. Los estantes que Nora tenía a uno y otro lado comenzaron a deslizarse sobre sí mismos, horizontalmente. Era posible, de hecho, que no estuvieran moviéndose los estantes, sino los libros en sí, y no estaba claro cómo ni por qué. No había ningún mecanismo visible que permitiese ese movimiento, y no se veían ni se oían libros cayéndose al suelo al final, o más bien al principio, de esos estantes. Los libros se deslizaban a diferentes velocidades, dependiendo del estante en el que se encontraran, pero todos lo hacían parsimoniosamente. ¿Qué está pasando ahora? La señora Elm se enderezó y endureció la expresión, hundiendo un poco el mentón en la escotadura del cuello. Dio un paso más cerca de Nora y unió las palmas de las manos. Querida, es momento de empezar. ¿Empezar qué? Si no es mucho preguntar. Verás, cada vida está conformada por muchos millones de decisiones. Algunas importantes, otras banales. Cada vez que se elige una opción en lugar de otra, se produce un resultado diferente. Una variación irreversible que a su vez conduce a otras variaciones. Estos libros son portales a todas las vidas que podrías estar viviendo. ¿Cómo?
Existen tantas vidas como posibilidades. En cada una de ellas tomas decisiones distintas. Y estas decisiones te conducen a diferentes resultados. Si en una de ellas haces una única cosa de manera diferente, la historia de esa vida será también diferente. Todas ellas se conservan en la biblioteca de la medianoche. Y todas son tan reales como esta misma. ¿Vidas paralelas? No siempre son paralelas. Algunas son más bien perpendiculares. Así que, ¿quieres vivir alguna otra vida de tus vidas posibles? ¿Quieres hacer algo de manera diferente? ¿Hay algo que desees cambiar? ¿Hiciste algo mal? Esa última pregunta tenía fácil respuesta. Sí, absolutamente todo lo hice mal. Su respuesta pareció hacerle cosquillas en la nariz a la bibliotecaria. La señora Elm sacó ágilmente el pañuelo de papel que llevaba metido en la manga de su jersey de cuello vuelto. Se lo llevó rápidamente a la boca y estornudó. «¡Jesús!», dijo Nora, viendo cómo el pañuelo desaparecía de entre las manos de la señora en cuanto hubo terminado de usarlo, merced a una extraña magia higiénica. «No te preocupes, los pañuelos son como las vidas. Siempre hay más». La señora Elm recobró su discurso. Hacer una única cosa de manera diferente es a menudo lo mismo que hacer todo de manera diferente. Las acciones no pueden revertirse dentro de la propia vida, por mucho que lo intentemos. Pero ya no estás dentro de la vida. Has salido al exterior. Es tu oportunidad, Nora, para comprobar cómo podrían haber sido las cosas. Esto no puede ser real, pensó Nora. La señora Elm parecía estar al tanto de cualquier cosa que Nora pensase. «Oh, sí que lo es, Nora Sid. Pero no es real, tal y como has entendido siempre esa palabra. A falta de un término mejor, podría decirse que estás entre un lugar y otro. Esto no es la vida, pero tampoco es la muerte. No es el mundo real en el sentido convencional, pero tampoco es un sueño. No es una cosa ni la otra. Es, en resumen, la biblioteca de la medianoche». Los estantes, que seguían avanzando lentamente, se detuvieron. Nora se fijó en que uno de ellos, situado a su derecha, a la altura de su hombro, parecía vacío. Los libros del resto de estantes que la rodeaban estaban bien apretados unos contra otros. Pero en ese había un único libro, tumbado sobre el fino estante de color blanco. Aquel libro no era verde como los demás, sino gris, del mismo color que la fachada de la biblioteca cuando la entrevió a través de la niebla. La señora Elm lo cogió del estante y se lo entregó a Nora. La bibliotecaria la miró con cierto orgullo expectante, como si le hubiera entregado un regalo de Navidad. Parecía ligero en manos de la señora Elm, pero no, pesaba mucho más de lo que parecía. Nora se dispuso a abrirlo. La señora Elm negó con la cabeza. «Tienes que esperar siempre a que yo te dé permiso». «¿Por qué?». «Esta biblioteca es tuya. Está aquí para ti. Todos los libros que se conservan en ella son una versión de tu vida, salvo uno. Las vidas de todos los seres humanos podrían desarrollarse de un número infinito de maneras. ¿Me explico? Estos libros que ves en todos estos estantes son tu vida, y todos comienzan en el mismo punto temporal, ahora mismo, a la medianoche del martes 28 de abril. Pero las posibilidades que ofrece la medianoche difieren mucho de un libro a otro. A veces, no siempre». «Esto es una locura», sentenció Nora. «¿Todos los libros son mi vida salvo uno? ¿Cuál? ¿Este?». Nora inclinó el libro de color gris piedra hacia la señora Elm. Esta enarcó una ceja. «Sí, excepto ese. Este libro lo has escrito tú, sin haber tenido que empuñar siquiera una pluma». «¿Cómo dice?». «Este libro es la fuente de todos tus problemas.
y también su solución. ¿Pero qué es? Se llama, querida, Libro de los Arrepentimientos.